Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Mis saludos a todos los seguidores de este programa. Hoy es sábado, 12 del día, y comenzamos nuestro café de hoy. Hay muchísimos temas que me gustaría tratar con ustedes, pero yo quiero tratar un tema hoy muy vinculado a Cuba, muy vinculado a lo que ha acontecido en estos días, a la censura bestial que sufrieron varios compañeros periodistas de nuestro país, entre ellos yo, y toda la respuesta que ha habido, el apoyo que hemos recibido de muchos compañeros en todas partes del mundo. Creo que eso es fundamental para que estas cosas no ocurran. Funciona, quiero decirle a ustedes, funciona, porque toda la presión los ha obligado a abrir algunos de los sitios que cerraron, a abrir algunos de los perfiles en Facebook que cerraron. Algunos compañeros les han tenido que abrir. Hoy por la mañana Facebook se comunicó conmigo, me dieron una nota diciendo que bueno, que hay un perfil, uno de los tantos, tuvo que abrir 5, me cerraron 5 seguidos, el mío de toda la vida, que fue censurado. Y entonces, bueno, después de eso, pues sencillamente, cada vez que abría uno lo cerraban y siempre me mandaban el mismo, está inhabilitado de por vida, usted nunca más va a poder utilizar esta red social porque no tiene los requisitos para usarla. Segundo de eso, creo que el último que abrí, hoy mandaron un aviso de que estaban valorando, estaban analizando lo que había sucedido y que bueno, ellos, en dependencia de la valoración que iban a hacer, pues iban a permitir, fíjense ustedes que perdona vidas, iban a permitir que funcionara de nuevo Facebook, a poder utilizar de nuevo el perfil. Bueno, estamos esperando porque eso se haga realidad, o sea, un perfil, aunque sea, me da la posibilidad de empezar de nuevo de cero, pero por lo menos tener ese espacio. Me preguntaron, bueno, teléfono, demás, les dije el mío real, son perfiles que se crearon después, tratando de evitar la censura. Pero ellos saben que soy yo, saben perfectamente quién es la persona. Incluso el mensaje de inhabilitación decía claramente, su cuenta fue cerrada el 11 de noviembre, o sea, en la fecha en que el primer perfil fue inhabilitado. Porque la inhabilitación, según explicaron, no era solamente para ese perfil, era una inhabilitación para usar la red social. Porque según ellos, como les decía, no reúnen los requisitos. Les decía, ¿cómo es posible? Si ustedes permiten pornografía, permiten violencia de todo tipo, pero permiten ataques contra los revolucionarios en todas partes, si ustedes permiten que hasta los fascistas hagan publicaciones en Facebook, ¿cómo es posible? Que entonces a esa gente no lo censuran, a esa gente no le eliminan las páginas. Entonces sí, a la gente que defiende su país, a los revolucionarios de este mundo, a la gente progresista de este mundo, entonces sí, le cierran las páginas y le censuran las páginas, le censuran los perfiles. Ha ocurrido en todas partes, no solamente en Cuba, sino en general, una censura tremenda contra muchos palestinos también en la red social Facebook. Y no solamente en Facebook, en el caso de nosotros, en el caso de Twitter, yo le decía, yo tengo Twitter, ahí está mi cuenta, una de las tantas que he tenido que abrir después que han cerrado las cuentas. Pero es muy curioso porque en esa cuenta en Twitter, yo, por ejemplo, puedo subir, puedo ver tweets, pero los tweets que yo escribo no salen. O sea, puedo retuitear incluso un tweet, pero los tweets que yo escribo no salen. Y una cosa muy curiosa son la gente que me pide amistad. O sea, que saben que con el tema de los algoritmos hay las personas que te piden amistad, por general son personas afines al tipo de personas con las cuales tú te reúnes en este espacio virtual, y que la lógica indica que sean personas que de alguna manera son amigos o están relacionados con esos amigos con los que tú estás intercambiando
o seguidores que te están intercambiando contigo en Twitter. Pero curiosamente no ocurre eso. O sea, las personas que me envían amistad en el último mes son personas que no tienen nada que ver absolutamente conmigo, ni con mis amistades, ni con mis seguidores en Twitter, ni con mis ideas. O sea, constantemente personas de una banalidad tremenda que no tienen nada que ver conmigo están pidiendo amistad. Y hay sobre todo muchas personas vinculadas a negocios raros o mujeres u hombres solicitando sexo o cosas por el estilo que no tienen nada que ver con el tipo de persona con la cual me relaciono. Le pongo ese ejemplo para que tengan una idea del tipo. Y es imposible, o sea, imposible. De ninguna manera puede ser que nadie que esté vinculado a la Revolución Cubana, a la defensa de la Revolución Cubana, o que vive en mi país, no puede ser que nadie me esté pidiendo o me esté siguiendo o pretenda seguirme. O yo pueda ver los mensajes del presidente Díaz-Canel, que tiene su espacio en Twitter, que no me llegan esos mensajes. O sea, es una cosa muy curiosa. Y es una manera también de censurar y de cerrar la posibilidad de comunicarse uno con el resto del mundo. Yo agradezco muchísimo, vamos a referirnos en el programa a toda la gente, a todo el apoyo que he recibido de tantísima gente en el mundo, de muy buenos amigos en el mundo que han cerrado filas para denunciar esta censura que ya ha alcanzado niveles increíbles en las redes sociales. Y bueno, nada mejor que proponerles ahora tomarnos un café para comenzar este programa donde vamos a hablar, por supuesto, de la censura. Vamos a seguir con este tema. Yo creo que es un tema que hay que seguirle dando, hay que seguir machacando el tema, hay que seguir machacando encima de los censores, hay que seguir denunciando a los censores, porque es la única manera que nosotros tenemos de enfrentarlo, porque son los dueños de toda esta historia. Son los dueños de las redes sociales, que ustedes saben que detrás de eso están compañías multimillonarias, transnacionales de la información y las comunicaciones. Así que los invito a tomarse un rico café cubano. Sería lo ideal, pero tómese el café que usted tiene al alcance de la mano. Y si no tiene café, tómese un mate. Igual, que es también una bebida muy degustada y muy querida en el continente americano. Entonces nos vemos en un minuto. Tenemos una buena noticia, hemos crecido muchísimo en suscriptores. Estaba parada la cosa y bueno, la hermana empezó a subir. Y entonces, bueno, eso es una buena noticia, que hemos crecido en suscriptores, porque eso, mientras más suscriptores tenga el programa, mientras más interacciones tenga, o sea, cómo funcionan las redes sociales, pues eso hace también muy difícil que actúen contra nosotros y que traten de censurarnos. Claro, también mientras más crece, más peligrosos nos volvemos con nuestro mensaje, con nuestra verdad. Pero bueno, ese es el riesgo que corremos trabajando con las armas del enemigo, algo que sabemos hacer muy bien los revolucionarios, y en lo cual los latinoamericanos somos también expertos, podríamos decir, en usar las armas del enemigo para combatirlo. Eso está en las tradiciones de lucha de nuestros pueblos, desde los pueblos originarios hasta todos los que lucharon por la independencia de este continente, que tuvieron que hacerlo en situaciones de tremenda desventaja contra un ejército poderoso, de un imperio poderoso, el más poderoso de la época, y que tuvo que recurrir a toda la creatividad que tuvo a mano para poder vencer a ese poderoso imperio español. Nosotros los cubanos tenemos un montón de ejemplos de eso, o sea, el uso del machete, armas que utilizaron los cubanos muchas veces, no solamente contra España, contra Inglaterra, cuando la toma de La Habana por los ingleses, o sea, cuando Inglaterra invadió La Habana, ya en época de la colonia española, y capturaron la capital, no solamente la capital de Cuba, capturaron el occidente del país, tomaron todo el occidente del país, y se encontraron con una férrea resistencia por parte de los cubanos.
Y en una de esas, en una de los combates que se dieron, producto de la resistencia de los cubanos a la invasión inglesa, en uno de esos combates el alcalde de la villa de Guanabacoa utilizó el machete como arma para enfrentar a los casacas rojas. Él armó a un grupo de personas del pueblo, esclavos, o sea, fue un contingente criollo, puramente criollo, de aquella zona, los armó con machetes. Y con machetes cargaron contra los ingleses. No parece así en la historia como la primera carga en machete, pero la primera carga en machete se le atribuye con toda razón a Máximo Gómez en nuestra guerra de independencia en 1868, cuando utiliza el machete como arma para enfrentar a los españoles y los derrota. Y se convirtió en un arma temible. Y fue precisamente la astucia, la creatividad, lo que hizo posible que lleváramos a aquel poderosísimo ejército al borde de la derrota. O sea que la creatividad ha sido nuestra arma principal para enfrentar el poder de nuestros enemigos. Y es lo que tenemos que hacer hoy, es usar las redes sociales, usar esa arma en manos, que está en manos de los imperialistas, que está en manos del capitalismo mundial, que está en manos de la reacción, usarlo para vencer y para llevar nuestras ideas a todas partes. Traía a colación lo del tema de la toma de La Habana por los ingleses, porque el programa que les decía que vamos a comenzar a hacer, que se llama La Hora de la Verdad, tiene que ver precisamente con los ingleses, con la toma de La Habana por los ingleses. En aquella época, ante la resistencia constante de la gente, del pueblo en general, que hacía de todo para que los ingleses se sintieran mal en la isla, se ordena un toque de queda. Al caer la tarde, se producía ese toque y ya no podía salir nadie a la calle. Y las patrullas recorrían la ciudad, patrullas de soldados ingleses, que usaban su clásico uniforme, que era una casaca roja, con una pechera negra. Y parecía mucho en la imaginación del criollo, lo comparó inmediatamente, porque se parecía mucho a nuestra fruta, una de nuestras frutas, el mamey, que tiene una semilla negra y es roja. Y entonces le decían a los ingleses los mameyes. Y la hora del toque de queda era la hora de los mameyes. Se convierte esa frase en famosa porque la hora de los mameyes era la hora también de la resistencia. Y esas patrullas por lo general se encontraban con sorpresas en muchos lugares de la capital, y no solamente de la capital, sino de la zona occidental del país, se tropezaban con sorpresas a cada rato. Y cuenta la leyenda, porque eso está en lo legendario, más que en lo realmente escrito, o sea, no hay mucha literatura histórica sobre ese tema, que hacían correr a los ingleses muchas veces por las calles de las ciudades, de los pueblos nuestros. Y ahí que entonces la hora de los mameyes es la hora de la verdad. A la hora de la verdad, los ingleses salen corriendo. Y cuando a alguien se le quiere decir en Cuba que a la hora de la verdad corrió, o a la hora de la verdad fue valiente, fue a la hora de los mameyes, fue a la hora de la verdad. Por eso traía a colación, hice la comparación con este hecho histórico de la toma de La Habana por los ingleses, con esto que estamos hablando de la censura y la necesidad de aprender a usar las armas del enemigo. Tenemos que ir mucho más allá, tenemos que ir más lejos. No podemos estar a la defensiva, porque tuvimos que pasar de ser analógicos a ser digitales, aprender a usar los medios digitales para enfrentar al enemigo. Pero el enemigo está usando ya el metaverso. Ya los grandes medios de comunicación están usando el metaverso. Y el enemigo está hablando ya de usar el metaverso. Y eso ya es otra historia. Así que vamos a esperar a tener las condiciones para también aprender a usar el metaverso. O vamos a sencillamente dejar que corra aquello y que ellos utilicen con efectividad esa arma. Creo que estamos en la obligación de aprender a usar las tecnologías, de aprender a usar las redes sociales, porque se ha pintado sola,
se han pintado solas para nuestro trabajo. Fidel lo decía en una ocasión. Fidel lo decía que las redes sociales parecían hechas, Internet parecía hecha para los revolucionarios. Por la capacidad que tiene de llegar a tantas personas en el mundo. Si aprendemos a utilizarla bien, los resultados se ven de inmediato. Por eso el enemigo teme tanto que la usemos. Por eso censuran, por eso prohíben, por eso coartan la libertad de expresión de la gente. Porque sabe la tremenda arma que eso significa en manos de los revolucionarios. La tremenda arma que son las redes sociales en manos de los revolucionarios. Nosotros tenemos la obligación de aprender a utilizarla bien. Y si hay que combatir en el metaverso, llevar las ideas, nuestras ideas, a todas partes del mundo, desmentir las campañas del enemigo. No estar a la defensiva, sino estar a la ofensiva. Ser proactivos en este tipo de combate. Y no sentarnos a ver cómo las cosas pasan, entonces después salir a responder o salir a actuar. Yo traía por aquí algunos, no son todas las personas que han apoyado. Porque hay muchísima gente, está los compañeros de Europa por Cuba, que fueron de los primeros que salieron a la palestra a denunciar este tipo de acciones. Pero yo quería compartir con ustedes algunos, les decía, no son todos. Quiero agradecer a las personas que se han solidarizado conmigo en medio de este acto de censura. Y quiero mencionarlo. Si se me queda alguno, por favor, me disculpa. Son algunos, nada más que he estado registrando. Movimiento por la Paz y el Socialismo en Cantabria, España, que fue uno de los primeros en actuar. El Grupo de Trabajo Solidario Mil por Cuba, el Partido de la Liberación de Argentina. Irina Santesteban, secretaria general del PL de Argentina. Sergio Ortiz, director del periódico mensual Liberación. Jorge Artacho, Mil por Cuba. Elena Rivero, Casa de la Amistad con Cuba y la Patria Grande de Salta. Pablo Rodríguez, por la Secretaría de Relaciones Internacionales del PL. Tere Teixeira, Agrupación de Mujeres y Disidencias, Beatriz Perocio. Polo Martínez Agüero, Agrupación Montoneros Mendoza. Dirigente Roberto Martino, Tendencia Guevarista y Movimiento Teresa Rodríguez Histórico, MTR. Licenciada Jimena Marín Red, PAR Mendoza. Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista. Revista Atreverse. Coordinadora Salvadoreña Solidaridad con Cuba. La coordinadora salvadoreña de Solidaridad con Cuba, que incluso hizo que Prensa Latina escribiera un artículo sobre el tema este de la censura y publicara en la revista este llamado de los compañeros salvadoreños en contra de la censura, de la coordinadora salvadoreña de Solidaridad con Cuba. Ahora mismo en Venezuela se está realizando el 12 Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, y ahí Carmen Dínez, compañera del Comité Carioca de Solidaridad con Cuba, brasileña, gran amiga nuestra, está haciendo un llamado ahí en ese encuentro de solidaridad a que se denuncie la censura contra grupo de activistas y periodistas cubanos en redes sociales, entre los que me incluye. O sea, Carmen Dínez está solicitando, se pronuncie ese encuentro de solidaridad. Acuérdense que estamos grabando esto el viernes, yo lo grabo siempre un día antes, y esto cuando salga el sábado, ya si se acordó algo, ya debe estar saliendo. La Asociación de Amistad Italia-Cuba también se pronunció. Como les decía, Europa por Cuba, que fue de los primeros, y muchísima gente dentro y fuera de Cuba que se han pronunciado y han denunciado los actos de censura contra nuestro país y los actos de censura en particular contra mí, cosa que les agradezco profundamente, y creo que por ahí vienen los tiros, por ahí vienen las cosas. Yo creo que en la medida que seamos capaces de actuar, en la medida que seamos capaces de denunciar cada una de estas patrañas de los enemigos, cada una de estas acciones de censura del enemigo, pues entonces los hacemos pensar lo hacemos, porque eso da una imagen de coordinación, da una imagen de amistad. Aquí yo tengo un audio que quiero ver con ustedes también, que quería compartirlo con ustedes, porque además es un audio que está precioso. Que tengo unos espagolos, no son míos,
Entonces paso un trabajo tremendo, bueno, me queda un poquito chiquito. Pero bueno, por lo menos veo algo, ¿no? No es la medida mía ideal, pero bueno, sirve. Funciona de alguna manera. Y estaba viendo aquí, yo quiero compartir con ustedes este audio. A ustedes qué cosa más hermosa, ¿no? Estas son de las cosas que le dan fuerza a uno, que levantan a uno para continuar en esta pelea. Desde la tendencia guevarista, la República Argentina, repudiamos la censura que Facebook ejerce sobre el periodista Capote Fernández del periódico Granma. La misma censura que sufre este camarada es la que sufrimos todos los luchadores populares, todos los revolucionarios, cada vez que se cuestiona el sistema capitalista, cada vez que se denuncian las políticas del imperio. Por eso no podemos menos que solidarizarnos con ustedes y con toda y todo el pueblo de la República Hermana de Cuba. Bueno, muchísimas gracias, compañero, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por su apoyo. Y le digo, esto establece un compromiso tremendo en continuar esta lucha, en continuar esta pelea. Entonces vamos a hacer una pausa después de haber escuchado este audio para tomarnos un cafecito y después, pues claro que seguimos, vemos algún materialito de eso que les tengo guardado por ahí y entonces seguimos hablando de este tema tan importante. De verdad, agradecido de corazón por el apoyo que me han brindado. Quiero compartir con ustedes algunas ideas de Fidel sobre el tema que hemos estado tratando hoy, sobre la importancia de las ideas, sobre la importancia de transmitir nuestras ideas, sobre la importancia del uso de las redes sociales, que nos permite comprender por qué el enemigo censura con tanta fuerza, censura con tanta saña a las personas que transmiten sus ideas a través de las redes. Y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que Fidel habló de estas cosas. Si me permiten, voy a leer algunas de estas cosas. Estaba usando unos espejuelos que me prestaron ahí, pero qué va, no veo nada con ellos. Estos están maltrechos, pero veo bien. Decía Fidel sobre Internet. Internet es un instrumento revolucionario que permite recibir y transmitir ideas en las dos direcciones, algo que debemos saber usar. Y se preguntó, ¿estamos aprovechando esos valores y recursos para transmitir ideas? Esa pregunta tiene una vigencia tremenda. Y decía Fidel también, en medio de ideas y de opiniones que se debaten, en medio de concepciones distintas en lo histórico, en lo filosófico, en lo social, en medio de una gran multiplicidad de criterios, cuando cada hombre cree tener su fórmula, cuando cada hombre cree tener resuelta la compleja situación, la compleja ecuación, lo difícil es encontrar el camino verdadero, el camino cierto, para conducir ese país y ese pueblo que confía en los líderes hacia el futuro. Y decía en otro de sus discursos, en la primera plenaria estudiantil de jóvenes rebeldes, el 27 de marzo de 1961, decía, ellos no pueden matar las ideas, pero matan a los hombres que representan esas ideas. Ellos no pueden comprar un verdadero revolucionario, pero compran a cuanto traidor y a cuanto villano en el mundo y lo tienen reclutado. Y decía, en el discurso pronunciado en el acto de oración de 250 médicos celebrado en el Teatro de la CTC el 10 de septiembre de 1964. 1964. La batalla ideológica ha entrado en su punto más álgido. Por esa batalla no hay que ganarla solamente en teorías, no hay que ganarla solamente con convicción filosófica, hay que ganarla con realidades, hay que ganarla con hechos, hay que ganarla en la práctica, hay que ganarla día a día, hora a hora, minuto a minuto, en cada frente de nuestro trabajo, en cada tarea de cada día, superando nuestras deficiencias, superando nuestros métodos, haciendo cada vez más eficaz y más creador el esfuerzo revolucionario. Otra de Fidel. El que necesita las armas es el imperialismo, porque está huérfano de ideas.
para mantener ese sistema oprobioso, para mantener todas esas situaciones de las que se han hablado, necesita las armas. Tiene que mantenerlas mediante la fuerza. Y tiene que mantenerlas, por supuesto, mediante la censura, mediante la prohibición, tratando de cerrar por todos los medios posibles que la gente no comparta nuestras ideas. Yo decía una vez hace unos años atrás, cuando el Festival de la Juventud de los Estudiantes en Sochi, Rusia, que hablábamos de este tema también, hablábamos de la importancia de las ideas, de compartirlas, del uso de las redes sociales. Hablábamos, bueno, todo lo que ellos hacen para frenar la libre circulación de las ideas. Y yo le decía, bueno, ¿ustedes se imaginan lo que pasaría realmente en este mundo si los oprimidos, si los pobres de este mundo si supieran de verdad qué cosa es Cuba? Algo tan simple como eso. Si la gente más humilde de este mundo tuviera acceso de verdad a conocer qué es lo que sucede en Cuba en realidad, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Si la gente supiera lo que este gobierno revolucionario hace, solamente por voluntad política, por compromiso con los humildes, ¿qué pasaría en este mundo? Si la gente supiera que un país pobre del tercer mundo, que nunca fue un país desarrollado, como quieren meterle hoy en la cabeza a la gente, tergiversando la realidad, presentando que la Cuba antes del 59, Cuba era un país monoproductor, monoexportador, dependiente, con una pobreza sistémica tremenda, donde hay una aristocracia, claro, si tú mides los niveles de riqueza de un país por el poder que tiene la aristocracia, imagínense dónde vamos a parar. Esa oligarquía, que sí tenía dinero, porque era una oligarquía testaferro de las empresas yanquis, y se enriquecieron también de muchas maneras en nuestro país, explotando a la gente. Pero ese no era el país, ese no era el país. La mayor parte del país estaba pasándola muy mal, y los niveles de pobreza eran altísimos. Y entonces, imagínense lo que pasaría si la gente supiera, si los obreros en España, los trabajadores en el mundo desarrollado, no solamente vamos a hablar de los países subdesarrollados, si la gente humilde en esos países supiera lo que el gobierno revolucionario ha hecho a lo largo de la historia por su pueblo, si la gente supiera cómo se ejerce la democracia en Cuba, que no digo que sea perfecta, para nada. Nosotros aspiramos todos los días a mejorarla cada vez más porque nosotros apostamos a cada vez una mayor participación del pueblo en las decisiones. Cuando aquí se hizo el Código de Trabajo, se discutió en la base. Un Código de Trabajo, lo más fácil era haberlo llevado, como hacen en el mundo entero, haberlo llevado a la Asamblea, haberlo llevado al Parlamento, propuesto, se aprueba y se acabó, está aplicado. No, aquí se discutió en la base, se discutió en los centros de trabajo, se discutió con los sindicatos, se discutió en las organizaciones de masa. Lo mismo se hizo con la Constitución. O sea, la Constitución que hoy rige en Cuba es una Constitución que fue discutida en la base, que fue discutida con el pueblo, que fue discutida y no solamente discutida, que se le cambiaron muchas cosas. O sea, la gente hizo propuestas, la gente quitó cosas, propuso cosas. Hubo que hacer varias variables, varias variantes de la Constitución. Y la Constitución que rige en Cuba hoy, que se aprueba después en la Asamblea, que se aprueba como Constitución del país, se hizo, pudiéramos decir, desde la base. Se hizo ahí en las discusiones con el pueblo, la gente aportando y quitando. Imagínense que la gente supiera eso. Que la gente supiera que este país pobre, que este país cercado por todas partes, le brinda salud pública a todos de manera general, inclusiva, sin diferenciaciones, sin cobrar un centavo. Y la salud pública cuesta dinero. Todo el mundo sabe lo que cuesta la salud pública. Por eso el Estado cubano formó un nuevo tipo de médico. Formó un médico diferente, para que no viera la medicina como un medio para enriquecerse, sino como un servicio al pueblo. La educación en Cuba es gratuita. Ahí tú dices, no, en muchos lugares la educación es gratuita. Hay algunos lugares en el mundo. No, Cuba es un país subdesarrollado, pobre, que tiene una educación inclusiva. Porque no solamente es gratuita la matrícula, es gratuito todo. Porque te dan los materiales escolares, porque todo lo que tú recibes durante todo el proceso de educación no te cuesta un centavo, desde que tú entras a preescolar al primer año, con 4 o 5 años de edad, hasta que te gradúas de la universidad. Incluso no te cuesta absolutamente nada hacer cursos de posgrado, ni te cuesta absolutamente nada las maestrías, ni te cuesta absolutamente nada los doctorados. O sea, que usted puede hacer una carrera académica, científica enorme, hasta el final, sin tener un centavo, proveniendo de los sectores más humildes del país.
¿Qué pasaría si la gente supiera esas cosas? En este país donde el salario igual entre hombres y mujeres es algo tan común, lleva tantos años, fue una conquista de tantos años, cuando en el mundo entero se está discutiendo hoy, en muchos lugares se están peleando las mujeres por tener igualdad de salario con el hombre, y eso aquí se convirtió en un tema normal. El derecho al aborto. Hoy tenemos un código de la familia que también se hizo de esa manera. Es un código de la familia que se hizo en las bases, que se discutió, se cambió, se propuso, es un debate. Lo más fácil era ahora, mira, lo más fácil era elaborar el código, que era un código, que es un código avanzadísimo, de los más revolucionarios del mundo, el código de las familias. Imagínense, eso se puede llevar a la asamblea, y haberla aprobado a la asamblea nacional. Y ya, no hubiera pasado nada. Pero no se hizo así. Se discutió en las bases, fue a las bases, se generó un debate alrededor de él, donde participaron muchísima gente, especialistas, pero donde estuvo el pueblo llano, proponiendo, participando, cambiando. Y esas son ideas. Esa es la fuerza de la Revolución Cubana. Pero por supuesto que tienen que tratar de callarnos a nosotros. Tienen que hacer todo lo posible porque la gente no se entera de eso. ¿Qué pasaría con los oprimidos de este mundo? Si supieran realmente lo que pasa en Cuba. Si se desmontan todas esas mentiras de las violaciones de derechos humanos. Si se desmontan todas esas mentiras de los supuestos crímenes que en Cuba se cometen. Si se desmonta la mentira del hambre. Porque es verdad que pasamos situaciones muy complejas. Ahora mismo estamos pasando una situación muy compleja. De escasez. De escasez tremenda. Pero en este país no se acuesta nadie sin comer. No se acuesta nadie sin comer. Y la gente te protesta porque, bueno, imagínense ustedes, pollo otra vez, como te dicen en algunos lugares. Imagínense ustedes. Un país que garantiza la leche a los niños hasta los 7 años. ¿Qué va a hacer si la gente supiera eso? Dice, no, le quitan la leche a los niños a los 7 años. Esa es la propaganda contra Cuba. No te quitan la leche a los 7 años. El Estado le garantiza a los niños la leche hasta los 7 años. A todos los niños. A todos los niños del país. Y así montones de cosas que la Revolución Cubana hace en beneficio del pueblo. Porque el pueblo es la Revolución Cubana. Y les digo, no estamos exentos de equivocaciones, no estamos exentos de errores. No estamos exentos de decisiones burocráticas que a veces uno se le llena el gorro de guisazo, como decimos nosotros los cubanos, nos llena el sombrero de guisazo. El guisazo es una planta espinosa, pero incomparable las cosas que este país hace. Entonces, claro que tienen que tratar de ponernos un parche en la boca para que la gente no se entere jamás de lo que puede hacer un pueblo en el poder, de lo que puede hacer un pueblo incluso sin riqueza, de lo que puede hacer un pueblo cercado, bloqueado, condenado a morirse de hambre por el imperio. Y que se resiste, inventa, se reinventa y sigue y resiste y vuelve otra vez y vuelve de nuevo. Y se siguen haciendo cosas buenas por este pueblo. Que garantice la seguridad social para todos. Que nuestros trabajadores tienen derecho a un mes de vacaciones pagadas al año. Que tienen subsidios por certificados médicos. Que tienen conquistas laborales que pudieran ser en la envidia de muchos lugares en este mundo. Donde hay una protección a la maternidad extraordinaria, con un derecho a la licencia de maternidad pagada por el Estado, que la madre puede estar un año cuidando a su niño. Licencia de maternidad que también puede ser el padre que asuma esa responsabilidad. Y así, o sea, sería un programa eterno. No sé cuántas horas duraría este programa si uno se pone a estar hablando de lo que significa la Revolución Cubana y de las conquistas de la Revolución Cubana durante todos estos años. Que no solamente es la salud pública y la educación, que ya serían emblemáticos. O sea, el hecho de la salud pública y la educación ya sería más que suficiente, pero vamos a estar hablando de muchísimas cosas más. De muchísimas cosas más. Y llevamos una lucha permanente. Porque nosotros no nos detenemos nunca en la lucha por alcanzar toda la justicia. Porque creemos que todavía no alcanzamos toda la justicia. Y seguimos luchando día a día por llevar los derechos a todos. Por establecer la igualdad plena para todos. Porque para nosotros la dignidad plena del hombre y la igualdad es la ley primera.
de la República. Y por eso luchamos los cubanos todos los días. Ahora, pues, imagínense que la gente supiera eso. Imagínense que la gente supiera eso. El derecho de los trabajadores cubanos a descansar, las vacaciones pagadas. El derecho a cuando están enfermos recibir un subsidio por enfermedad y poderse curar en su casa recibiendo una parte de su salario sin perder su empleo. Nadie sabe lo que eso significa. Incluso tenemos gente nuestra que no sabe el valor de lo que eso significa porque han nacido con todos sus derechos y lo ven como una cosa natural y a veces ni se percatan de lo afortunados que son de contar con derechos como ese. Entonces, claro que tienen que hacer todo lo posible, tienen que tratar por todas las vías de que nosotros no comuniquemos esas cosas en redes sociales, ni en Facebook, ni en Internet, ni en ninguna parte. Y que no despleguemos esa batalla en las redes sociales para llevar las ideas de Cuba, las ideas de los comunistas cubanos a todas partes del mundo. Y desmentamos todas esas campañas. ¿Dónde están los muertos aquí? ¿Dónde están las represiones aquí? ¿Qué represión de qué? ¿Dónde está eso? Que me presenten un torturado, ¿verdad? Una persona que haya sido víctima. Si usted comete actos de tortura en cualquier lugar del mundo, se cometen actos de tortura, de violación de los derechos humanos, tú ves la gente denunciando y ves físicamente lo que pasó. Y cuando tú asesinas gente y desaparece gente, hay pruebas de eso. Pero presentan una prueba de un asesinato en Cuba, una prueba de un desaparecido en Cuba, una prueba de un torturado en Cuba, que lo presenten. Si me presentan algo, yo sería el primero que exigiría que se tomara toda la investigación posible y se tomaran las medidas que hubiera que tomar contra los que hayan cometido un delito como ese, que es severamente castigado en nuestro país, no cabe en la mente de un cubano que eso se pueda hacer o se pueda cometer. Lo que tenemos que pretender es hacer actos vandálicos, quemar tiendas, cerrar calles, apedrear a la policía, incendiar instituciones y que entonces la ley no te juzgue. Esto es un país de leyes y tenemos el deber de velar por la seguridad ciudadana. Y usted tiene el derecho a protestar, pero cumpliendo lo que la ley establece, pidiendo permiso, protestando de manera pacífica, no usando niños, entonces cuando se ejerce la ley sobre personas que han tirado cócteles molotov, que han intentado quemar personas, que han usado la violencia, que han saqueado tiendas, entonces, bueno, Cuba está violando los derechos humanos. Es una hipocresía extraordinaria, tremenda. Entonces no quiere que combatamos contra esas cosas. No quiere que traigamos nuestra verdad a las redes. Quieren que seamos víctimas de cualquier youtuber de estos, asalariado, bien pagado, con todos los equipos del mundo, con toda la tecnología del mundo, que se pare y se ponga a denigrar a cualquiera de nosotros sin la posibilidad de uno defenderse. Que pueden endingarte lo que les dé la gana. Entonces te crean una campaña de descrédito y tú estás indefenso, porque entonces no tienes cómo contrarrestar lo que están diciendo del otro lado. Y te dicen mentiras con una tranquilidad que uno se asombra. Yo hablaba en el programa pasado del problema de la verdad y la mentira. Y es cierto que es extraordinario lo que hoy ocurre en esa materia. Pero las mentiras son hoy en día cosa natural, cosa normal, pudiéramos bien decir, lastimosamente. Y esa es la razón por la cual a nosotros nos censuran. Para que la gente no conozca Cuba, para que la gente no sepa lo que este país hace, para que la gente no conozca los niveles de participación del pueblo. Ahora mismo están haciéndose las asambleas de delegados del Poder Popular en Cuba. ¿Saben ustedes cómo se hace eso? ¿Saben ustedes qué significa? Porque mucha gente te dice, no, pero es que en Cuba en Cuba hay un solo partido, el Partido Comunista. No, pero es que el Partido Comunista no es un partido electoral. El Partido Comunista nuestro no tiene nada que ver con un partido electoral, es un partido de vanguardia, es un partido selectivo, donde se elige para ser miembro del partido a los mejores trabajadores, a los mejores ciudadanos y ciudadanas. Son los que integran ese partido. No es cualquiera que diga, no, yo quiero ser miembro del partido y ya. No, es un partido de vanguardia, donde están los mejores. Donde están los mejores.
Y no tenemos partidos políticos. Solo lo que apostamos fue por lo que no queremos partidos políticos. Es una decisión soberana de la mayoría de la gente en este país. No queremos porque nosotros sabemos lo que eran los partidos políticos antes de 59. Y entonces la propaganda política, las promesas, el dinero corriendo por todas partes, condicionando la labor de esos partidos. Bueno, la manera que nosotros entendemos de cómo hacerlo mejor es que el pueblo sea el que nomine. ¿Cómo? En el barrio. Nominan mejor al ciudadano ahí, al vecino, al que vive en otra cuadra. No a un político de profesión, no a una gente que quiera hacer carrera política, sencillamente a un vecino de la cuadra, una vecina de la cuadra. Y se reúnen por circunscripciones los vecinos y proponen candidatos. No importa si son del partido o no son del partido, no importa. No importa dónde trabaja, no importa qué riqueza tiene o no la tiene. Lo único que hace falta es que tenga una conducta correcta, que sea una persona trabajadora y que la gente vea en él a un representante. Que la gente vea en él una persona que puede combatir, que puede pelear por los derechos, que puede pelear por resolver las situaciones que hay ahí en la comunidad. Y esos son los delegados nuestros que se eligen después por votación en las circunscripciones. Y es el delegado de la circunscripción, que es la célula de base nuestra. Y ese delegado nos representa en la asamblea municipal. Y esos delegados que a nosotros nos representan en la asamblea municipal, en el municipio, ese que nosotros elegimos en la base, ese vecino que no cobra, que no es un profesional, que sigue haciendo su trabajo, si es carpintero, sigue siendo carpintero, si es albañil, sigue siendo albañil, y que dedica su tiempo libre a atender los problemas de los vecinos, que es miembro de la asamblea municipal. De esos delegados sale el 51% de los diputados de la Asamblea Nacional. De ahí son electos, son elegidos el 51% de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿De dónde sale el resto? Los otros 49% más o menos. ¿De dónde sale? De las propuestas que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Todas las organizaciones de la sociedad civil hacen sus propuestas para candidatos a diputados de la Asamblea Nacional. Y de ahí salen los diputados de la Asamblea Nacional, el otro 49%, para lograr la máxima representación posible. Ahí va la Federación de Mujeres Cubanas, tiene sus candidatos, los comités de defensa de la revolución, la Federación Estudiantil Universitaria. Todas las organizaciones de la sociedad civil proponen a sus candidatos, que son electos de manera secreta, ejerciendo el voto como se hace. Entonces, para nosotros eso es democracia. Porque además tenemos el poder, nosotros los que elegimos en la base a esa gente, tenemos el poder de revocarlo. Cuando entendemos que no está cumpliendo con su deber. Y cada cierto tiempo esa persona tiene que rendir cuenta a los vecinos que lo propusieron y lo eligieron. Tiene que rendir cuenta de su gestión. ¿Eso es democracia o no es democracia? Y entonces, repito lo mismo que dije ahorita, se imagina que la gente sepa cómo nosotros hacemos eso. Le dicen, no, un partido, un solo partido. Y de ahí te meten todo, totalitarismo. No, señores, que no creo que exista una democracia más grande que esa. Una manera de ejercer la democracia como esa. La manera que nosotros entendemos. Porque se logra una máxima representación, porque esa persona no hace campañas políticas, porque el dinero no tiene nada que ver con la elección, porque no hay un partido con intereses atrás por alcanzar el poder, sino que ese es el poder del pueblo. Ese es el pueblo ejerciendo el poder y eligiendo su representante. Ahora se imaginan ustedes que esa verdad de Cuba se conozca y se conozca cómo nosotros la hacemos y cómo elegimos nuestros diputados y cómo esa Asamblea Nacional elige después a la máxima dirección del país. Esos que nosotros dirigimos en la base, que eligen después a la máxima dirección de nuestro país. No por campañas políticas. En Cuba no se hacen campañas políticas. No hay pancartas, no hay programas de televisión, no hay debates televisivos. Porque nuestro debate se da cuando ese electo por nosotros, o elegido más adelante a otro nivel por la Asamblea, tiene que rendir cuenta al pueblo. Y no hay un solo dirigente en Cuba que no esté obligado
a rendir cuenta a su pueblo, a los que lo eligieron. Y no existe ninguno que esté exento de la revocación por parte de ese pueblo que lo eligió y que lo puso ahí como su representante. Pero a pesar de eso, todavía las leyes, las decisiones, todo eso se discute en la base. O sea, no se le da la potestad de ser el único que elige a nivel nacional un proyecto de ley como el Código de la Familia, por ejemplo. Sino eso se somete a debate popular. A pesar de eso, o sea, que nosotros hemos estado buscando cada vez mecanismos más grandes de participación popular y mecanismos más grandes de democracia en el pueblo. Y nos sentimos orgullosos de eso. Y sabemos que no es perfecto. Y tratamos todos los días de hacerlo perfecto. Y escuchamos la opinión de nuestros amigos en el mundo. Y tratamos de establecer normas cada vez mejores para lograr que la gente sienta que está participando en las decisiones de este país. ¿Sí? Por eso quieren callarnos. Por eso no quieren que estemos en Facebook. Por eso no quieren que estemos en Twitter. Por eso no quieren que estemos en todas esas partes. No quieren que esta humanidad se entere de lo que puede hacer un pequeño país con tan pocos recursos por sí mismo y por su pueblo. Esa es la razón de la censura. Por eso agradezco de corazón, repito, a todas esas personas que nos han apoyado en estos días, a todas esas personas que me han apoyado en estos días. Yo soy, como les decía en el programa pasado, yo soy simplemente un periodista comprometido con su país y comprometido con sus ideas, que trabaja en el periódico más importante de mi país, que soy jefe de redacción de Granma Internacional, que es el Granma que se produce en varios idiomas para varios países del mundo, que damos una batalla todos los días en medio de tremendas dificultades por llevar nuestra verdad al mundo entero. Y eso, por supuesto, que no cuenta con la simpatía del imperio, ni cuenta con la simpatía de los poderosos. Bueno, queridos amigos, hoy es sábado, no quiero tomarles un espacio muy grande del día. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora, a las 12. Es una buena hora, nosotros lo estuvimos tratando a las 3, pero no dio resultado. Las 12 era la hora que nosotros lo hacíamos y es la hora en que más audiencia tenemos. Muchas gracias por el apoyo que nos dan también a nuestro canal. Hay que seguir extendiendo, hay que seguir llegando a cada vez más personas. Recuérdense que a través de esto no hay un interés monetario, yo no monetizo, porque estoy tratando de llegar con ideas. Y en este debate de ideas que establecemos, enriquecer cada cual nuestro pensamiento y enriquecer nuestro arsenal de ideas, que es nuestra arma principal y más eficiente. Conocido Raúl Antonio Capote, desde La Habana, Cuba, primer territorio libre en América. Nos vemos próximamente. Recuerden que tenemos la hora de la verdad, pero vamos a seguir haciendo el café con Daniel. El café con Daniel se va a mantener. Nosotros tenemos pensado hacer el café con Daniel los sábados, o sea, reunirnos el sábado a las 12 a tomarnos un café con Daniel. Y entonces vamos a ver, entre semanas hacemos la hora de la verdad. Yo quería hacer el programa de los dinosaurios porque les expliqué que eso tenía sus implicaciones en Cuba. Y entonces, bueno, mejor lo hacemos con ese otro nombre. Realmente lo vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero con otro nombre. Pero vamos a trabajar noticias, vamos a esclarecer algunas noticias importantes que son tergiversadas en el mundo. Y damos nuestra visión de esas noticias para todos. Entonces, feliz domingo. Que tengan mañana un feliz domingo. Nos vemos la próxima semana en la hora de la verdad y un café con Daniel. Un abrazo para todos. Dile al que te mando que con nosotros no se meta, porque mi escudo y mi bandera